Contando el cuento, con Ángel Guzmán. Muy buenos días, tengan todos ustedes, muy buenas tardes. A nombre de la Dirección Estatal de Archivos de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro, les damos la más cordial de la bienvenida a nuestra última conferencia del año 2022, dentro del ciclo de conferencias y conversatorios El Periplo de la Historia, para conmemorar el 145 aniversario del Archivo Histórico del Estado de Querétaro. Estos eventos, como ya lo mencioné, han sido realizados por la Dirección Estatal de Archivos, la Facultad de Filosofía y con el apoyo de la Dirección de Comunicación y Medios de la Universidad Autónoma de Querétaro, con la finalidad de divulgar y promover el estudio y la investigación de nuestros acervos sobre la historia local y regional. El día de hoy me da mucho gusto saludar a la maestra Ana Cecilia Figueroa, que nos acompaña de la Facultad de Filosofía. Muchas gracias, maestra Ceci. También agradecer al doctor José Óscar Ávila Juárez, quien nos impartirá el día de hoy la conferencia magistral Cayetano Rubio, un empresario moderno exitoso en la primera mitad del siglo XIX. Les damos la más cordial bienvenida y un fuerte aplauso. Bueno, le voy a dar el uso de la voz al doctor José Óscar Ávila Juárez, profesor investigador del área de Historia de la Facultad de Filosofía. Bienvenido, doctor, y adelante. Hola, buenos días, tardes. Pues un gustazo estar aquí. Agradezco la invitación de Ana Cecilia, del Archivo Histórico, de estar aquí presentando una parte del proyecto MANDA sobre este empresario paradigmático llamado Cayetano Rubio. Creo que es una oportunidad dorada de estar aquí para comentarles algunas características que lo hicieron ser un empresario moderno y exitoso durante la primera mitad del siglo XIX. Recordar que este periodo es un periodo de crisis política y económica muy fuerte para el país, cuando se está consolidando un Estado-nación, cuando las luchas y pugnas por el poder están a todo lo que da. Y en este sentido creo que aventurarnos y acercarnos a la vida empresarial de este personaje pues nos ayuda a entender esa escenografía que salió después de la lucha por la independencia. Entonces va a ser una especie de camino empresarial muy característico precisamente de estos tiempos de crisis. Y al final del día pues vamos a ver un empresario triunfalista. Habría que ver también con las características de este empresario que como comerciante ya sabía cómo se estaba dando la transición de un capitalismo tradicional, mercantilista, a un capitalismo de corte moderno, ¿no? Estamos hablando de que después de que México se hace independiente, entra de una manera muy fuerte una estructura del capitalismo moderno que va a cifrar precisamente todas las actividades productivas del territorio nacional. Cayetano Rubio como comerciante sabía mover precisamente los hilos de la economía nacional y va a aprovechar una gran cantidad de situaciones políticas, bélicas, personales para poder convertirse en un empresario protagonista. No todos lo van a lograr, él va a ser uno de ellos. Y su máxima representación empresarial va a ser la compañía Textil Hércules, ¿no? Ambos, tanto Hércules como Cayetano Rubio, son símbolos históricos de Querétaro, ¿no? Entonces, bajo esta iniciativa, pues abrimos un debate sobre la personalidad empresarial de Cayetano Rubio y la importancia de ser un impulsor y protagonista del capitalismo moderno en Querétaro, ¿no? En Querétaro en una primera instancia, pero también a nivel nacional, porque al final son dos caminos empatados que tienen que ver con un proyecto nacional, pero también
un proyecto estatal que también está ensimismado o está arriba precisamente de esta parte de consolidación de un Estado nacional que va a tener muchos obstáculos, ¿no? No sé si podemos ir empezando. Sí, Oscar. Yo le decía al doctor Oscar Ávila, hemos tenido varias pláticas acerca de Cayetano Rubio. Yo le decía que era importante que nos hiciera favor de venir a dar esta conferencia porque nosotros tenemos una visión pues muy local de don Cayetano. Sabemos que es un empresario de la primera mitad del siglo XIX, el más importante de Querétaro, que fundó el Hércules, década de los 20-30, luego la Purísima, que ahora es el Seminario Conciliar, y finalmente San Antonio, ¿no? Que es otra empresa textil, la última que funda, que ahora es la Universidad Marista. Pero nosotros solo teníamos esa información. Y platicando con el doctor Oscar Ávila, que ustedes saben que es especialista en historia económica, él me decía que los vuelos de don Cayetano Rubio iban allende las fronteras de Querétaro, que se llegó a posicionar como uno de los hombres más influyentes, poderosos y hábiles de todo el México independiente. Y entonces a mí me gustaría que nos hablara, porque ha indagado mucho en su personalidad, en sus relaciones familiares, que nos hablaras, Oscar, de este hombre al que tú te refieres con una analogía de un cazador que siempre es certero en cazar la liebre que se le pone enfrente. Entonces me gustaría empezar porque nos develes a ese Cayetano Rubio humano, con esa sagacidad y esa sangre fría, que no conoce ideologías, que no conoce escrúpulos y que tiene la habilidad de saber en qué y cuándo invertir, y que tampoco tiene sensibilidades de encariñarse con determinada empresa o determinado sector, y que tiene la capacidad de votarlos cuando es necesario para emprender otra empresa. Háblanos, por favor, de ese Cayetano. Sí, Cayetano Rubio fue un hombre con dos mentalidades, ¿no? Una colonial. Él llega a Nueva España a principios precisamente del siglo XIX, en compañía de sus hermanos Francisco de Paula y Juan Nepomuceno, y es un hombre que le toca la independencia. Él es oficial realista, como español. De alguna forma empezó a incursionar dentro de la élite queretana ya a principios de la década de los 20, y lo vemos bien relacionado con la élite queretana. Se casa con Manuela Telmo González, y al final eso también le da una puerta dentro de las rígidas estructuras de la élite queretana. Junto con sus hermanos constituye la Casa Rubio Hermanos, que es una casa comercial que en definitiva era parte también de esa estrategia de los Rubio, de entrar aquí a México independiente, de buscar trascender, de buscar nuevos horizontes. Llega sin nada. Habría que precisar hasta dónde la dote de su primera esposa le da posibilidades de inversión en la Casa Rubio Hermanos. Habría que ver precisamente cómo la estrategia de la Casa Rubio inmediatamente les va a generar dividendos a los hermanos, de tal manera que para el primer lustro de la década de los 20 del siglo XIX, Cayetano Rubio es un hombre ya principal de Querétaro, y muy rápido. Estamos hablando que está bordeando la década de los 30 de su vida. Entonces, recuerden que los 20, 30, 40, 50, 60 es un periodo de crisis política sistemática para el país, y le va a tocar precisamente esos momentos graves y muchas veces obstáculos para la inversión. En este caso, Cayetano Rubio
va a aprovechar estas condiciones de crisis para acumular capitales, primero, como comento, de la llegada del capitalismo moderno a través de la mercancía, a través de los empresarios extranjeros que llegan a invertir y sobre todo a través de la tecnología. Va a llegar mucha tecnología moderna al país y este empresario va a empezar a empaparse. Es un empresario frío, calculador, tipo lo que señala Werner Sombart para los empresarios del siglo XIX, hábil, negociador, diplomático. Creo que al final de cuentas es un empresario netamente muy conocedor del espacio capitalista mexicano. Inmediatamente aprovecha que se habilita en 1825 el puerto de Tampico, sobre un puerto importante desde el punto de vista comercial, para sustituir en tiempos difíciles al puerto de Veracruz. No recuerden que eran los nichos de los grandes comerciantes mexicanos extranjeros en ese momento, y Cayetano lo que va a hacer de manera estratégica es irse a San Luis Potosí. En San Luis Potosí es donde va a acumular precisamente su posición como un empresario nacional, un empresario importante, y es donde va a conocer a Antonio López de Santana, cuando Santana se va a combatir a los tejanos. San Luis Potosí es una entidad muy fuerte desde el punto de vista económico, comercial, y llega ahí para abastecer a los ejércitos que van a combatir a los tejanos. Y aprovecha para exigirle a los empresarios importantes pues, su apoyo, de manera forzada, claro está. Y eso le va a valer a Cayetano una amistad muy duradera con Antonio López de Santana, y con eso también se va a hacer una influencia política que fue muy valiosa en tiempos de crisis. Gracias a Santana y todo el periodo que Santana fue presidente de México, Cayetano Rubio aprovechó ese beneficio político para ampliar su cobertura como empresario comercial, pero también para incursionar en ámbitos que no eran de su competencia, como por ejemplo ser agiotista, ¿no? Prestarle al gobierno, cobrarle cómodos intereses y hacerse de estancos que pertenecían al Estado, ¿no? Estoy hablando del estanco de la sal, estoy hablando del estanco del tabaco, estoy hablando del estanco de la plata, ¿no? Incluyendo casas de la moneda, incluyendo la construcción de caminos para conectar la Ciudad de México, Querétaro, San Luis Potosí, con los puertos de Tampico, con el puerto de Veracruz y con el puerto de Acapulco. Entonces, de 1828 a 1838 está Rubio Cayetano en la ciudad de San Luis Potosí y se convierte en uno de los grandes empresarios de esa localidad. Entonces, ese vínculo precisamente con Santana le va a ocasionar que cambie de estrategia en el 38 y se vaya a vivir en la Ciudad de México. Cayetano Rubio, del 38 hasta 1876, está radicando en la Ciudad de México. Él, desde la Ciudad de México, a través de apoderados representantes aquí en Querétaro, maneja muchos intereses porque estratégicamente para él era necesario estar en la Ciudad de México, donde se estaban moviendo los hilos del poder, en un México fraccionado, ¿no? Un México dividido, polarizado al máximo, y que pues eso de alguna manera también impactaba negativamente pues, la inversión, que las actividades productivas estuvieran estables, y estar cerca del poder va a ser parte también de una especie de envidia por parte de los empresarios que siempre lo van a acusar de beneficiarse totalmente de esas ligas con el poder político. Pero también Cayetano Rubio, como bien lo comentaba Cecilia, es un empresario que no le va a importar lo que piensen de él. Es un empresario que quiere acumular, pero también tiene una perspectiva amplia, porque él se va a constituir como un empresario moderno, no necesariamente porque va a querer acumular por acumular. Si no se hubiera quedado nada más en el comercio, si no se hubiera quedado nada más siendo prestamista del gobierno. Él quiere saber y apasionarse de lo que está pasando con el capitalismo moderno, ¿no? Por eso inmediatamente va a invertir en la industria. La industria
Es un camino difícil para estos empresarios porque México no tiene un mercado interno, México no tiene instituciones, no tiene formas institucionales de financiamiento. Entonces, más allá de que hay guerras y disputas políticas, y estos empresarios van a aprovechar toda esa oportunidad que le da la crisis para invertir y diversificarse. Entonces, estamos hablando de un empresario, como comento, frío, que a veces dejaba a la familia a un lado. Su estancia en San Luis Potosí era de manera solitaria, casi no tenía la familia ahí con él. Después, en 1829, se vuelve a casar con una sobrina y él tuvo en general 9 hijos, ¿no? 2 en la primera y en 1829, a partir de ahí, otros 7 hijos, ¿no? Tuvo 9 hijos en total, o sea, una gran parentela, ¿no? Que era, pues, común en esa época, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, estamos hablando de un empresario que quiere hacer negocios. Y otra cosa muy importante de él es directivo, él es jefe, pues, dentro de esa parte de cómo hacer los negocios. Y lo vemos precisamente, no tanto en la compañía Textil Hércules, que es su estrella empresarial, no. Lo vemos en el estanco del tabaco, sobre todo en el periodo que le toca a él. Y lo vemos negociando con otras empresas que le van a ofrecer, sobre todo un gran amigo de él que va a ser Lucas Alamán. Lucas Alamán por ahí le va primero ceder algunas empresas textiles, al Cocolapa y la de Celaya. Y al final estamos hablando de un empresario abierto, capitalizando las oportunidades, porque sí, incluso tuvo muchas propiedades y se contabiliza mucho en el centro histórico. Pero así como le llegaban por la cuestión de los intereses, que a veces los deudores no pagaban y pagaban con las propiedades, igual el gobierno les cedía muchas veces exenciones de impuestos a través de las aduanas, y su principal tesoro en las aduanas, ya cuando él se convierte en empresario industrial, va a ser el algodón, ¿no? Es el oro blanco, el famoso oro blanco que va a industrializar al mundo en el siglo XIX. Entonces, Cayetano Rubio va a ser muy pragmático desde el punto de vista empresarial y va a aprovechar esas condiciones por su mismo carácter, ¿no? Era un carácter frío en algunas cartas que tiene con Joaquín de Razo, su yerno, allá en San Luis Potosí. Pues Razo se queja constantemente de que pues, no lo saluda, no lo atiende, simplemente lo que él preocupa como suegro es el negocio que le genere intereses, que le genere capitales pues, a Cayetano y al final a toda su familia, ¿no? Porque al final es el concepto de una familia y eso a la larga pues también va a influir. Cayetano Rubio también, ahí también habla un poco de su personalidad en periodo de crisis, va a apoyar a los dos bancos en pugna en diferentes momentos, va a ser acusado de contrabandista, de patrias, de a veces ser español y a veces ser mexicano. Toda la opinión pública, sobre todo Carlos María Bustamante, Paino y otros, lo van a acusar precisamente de eso. El mismo embajador Calderón de la Barca también se va a decir que cómo de manera pragmática cambios de nacionalidad. De repente eres español, de repente eres mexicano, según tus intereses según el momento. Entonces, ese es el tipo de empresario que es Cayetano Rubio. Entonces, digo yo ahí en el libro que no da ningún paso sin guarache. Dentro de esa prédica de cómo se está convirtiendo un empresario moderno en el siglo XIX. Y lo mismo va a pasar con Manuel Escandón, con Macua, con Zurutuza, con cualquier empresario que podamos ir entendiendo desde la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Tanto extranjeros como nacionales. La característica principal de Cayetano Rubio es que él tiene ligas con Querétaro, él es de alguna manera un empresario diferente comparado con otro empresario importantísimo. Se puede tener todo el poder y toda la influencia política para hacerte de los recursos
que es el caso de don Lucas Alamán, que recordemos que crea el Banco del Avío para industrializar y reactivar la economía en México en la década de los 30, y él como ministro, creo que es de Relaciones, ¿verdad?, Exteriores, crea el Banco del Avío y entonces se autopresta, obviamente estamos en México, y entonces así puede crear sus industrias textiles en Veracruz y la otra en Guanajuato, en Celaya. Y tú en el libro dices cómo finalmente él hace uso de estos recursos, pero no tiene las capacidades empresariales que tiene Cayetano Rubio, y lo que termina haciendo es cediéndoselas, vendiéndoselas a Cayetano, porque no sabe qué hacer con eso, ¿no? Y aquí me viene a la mente también, ahora que hablas de este doble discurso o de esta no ideología de don Cayetano Rubio, y de estas habilidades pragmáticas que tiene, pues te comentaba ya que no podía ser de otra manera, porque imagínate en un país que durante toda la primera mitad del siglo XIX está en disputa, federalistas, centralistas, pasamos de una monarquía a una república, transitamos al centralismo, a un segundo imperio, a una restauración de la república. Pues ser empresario en momentos de crisis, como tú dices, no es nada fácil, ¿no? Ahora te alías con los empresarios y sales a llorar porque el gobierno no quiere rescatarte. En ese tiempo los empresarios se jugaban, como tú dices, el todo por el todo, porque no había ese respaldo institucional que hoy tiene, ¿no? Ahora te vas al Consejo Coordinador Empresarial y desde ahí presionas para que papá gobierno te salve, ¿no? Pero entonces en ese sentido, en este libro de tu autoría, esa es una parte muy rescatable de Cayetano que tú ponderas, pero también háblanos de esa sagacidad, porque es un hombre que tiene cubiertos todos los frentes. Por un lado nos dice, se casa con una queretana, emparenta con la élite muy pronto, tiene excelentes relaciones, pero también otorga préstamos al gobierno en turno, federalista, centralista, incluso está en la cárcel porque lo cachan en el otro bando. Y a nivel internacional tiene toda esta visión y este conocimiento que no es fácil en ese periodo porque veníamos de una colonia preindustrial de mentalidad medieval, y él es de los pocos hombres que se sube al barco de la industrialización moderna, ¿no? Entonces, ¿puedes abundar en estas habilidades políticas que sí tiene? Sí, claro. Bueno, Lucas Alamán, para mí, más que empresario, es un gran promotor. Primero de la economía nacional, él quería revitalizar la economía, volver a la minería como parte del pivote de volver a estabilizar la economía después de la guerra por la independencia. Y después era un tipo muy viajero. Lucas Alamán conoció Europa, Estados Unidos, tenía también esa visión moderna que tal vez en su dirección, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues también a través del Banco de Avío quiso imprimir, aplicar para el caso mexicano, ¿no? Él es un gran promotor nada más. Él lo que hace es decirle a los empresarios que no quieren arribar capitales: miren, si se puede, el gobierno primero les va a dar la mano, les va a poner un granito de arena, y ya después ustedes con sus iniciativas personales lo pueden hacer, y así lo va a lograr. El Banco de Avío va a ser la primera institución de fomento económico con énfasis de todo, porque también va a apoyar la agricultura, la minería, y sobre todo lo que más me interesa a mí es la cuestión de la industria, ¿no? Por ahí, según Robert Potash, que es el gran historiador del Banco de Avío, habla de que se invirtieron 700,000 pesos en ese periodo de 12 años, pero lo que después van a constatar que después de 1830 que nace el Banco de Avío hasta 1842 que quiebra el banco porque ya no tiene beneplácito político, hay 16 millones de pesos invertidos en la industria.
¿Qué quiere decir? Que la mayor cantidad de inversión proviene de estos empresarios nacionales que están viendo con una opción de acumulación y de beneficio la industria en México, la industria moderna, ¿no? Porque el hecho de que ellos inviertan en la industria implica traer maquinaria, traer gente capacitada para instalar la maquinaria, para supervisar, capacitar, asesorar a los nacionales en este nuevo modo de producción, ¿no? Entonces es una gran inversión del Banco de Avío y Lucas Alamán va a ser el promotor más importante, ¿no? Después siguen aquellos empresarios que a su vez van a ver otra oportunidad de inversión y se la van a jugar, es cierto. Todos los empresarios que se meten a trabajar o invertir en la industria textil, aunque sea textil, que es industria de bienes de consumo ligero, porque no había mercado interno nacional, se van a arriesgar sus capitales. Pero al mismo tiempo, todos estos, salvo Esteban Antuñano, que fue el principal, el primer empresario industrial moderno en México con la constancia, que va a fracasar esta empresa a partir de 1838, dura unos 5 años más y quiebra porque no es sustentable. Pero Cayetano Rubio sí puede, incluso hace centenaria la compañía textil Hércules, ¿no? Porque hace centenaria y sostiene en época de crisis a una empresa grande. Estamos hablando que la inversión inicial para el primer lustro de la década de los 40 del siglo XIX se habla de entre 800,000 pesos de inversión, que es una gran cantidad de dinero. 10 años después tiene 1.5 millones de inversión. Mueve toda la economía del estado de Querétaro esta empresa sola. Le da empleo a más de 2,000 operarios, entre niños, mujeres, hombres. En ese tiempo se usaba mucho mano de obra infantil y femenina. Pero al final ese tipo de inclusión y de riesgo también va a ocasionar un cambio estructural en la economía queretana. La llegada de la compañía textil Hércules implicó la desaparición de los obrajes y trapiches en muchos sentidos, que eran parte de un capitalismo tradicional, arcaico, ya en desuso en la mayor parte del mundo. Y entonces, en ese sentido, estamos hablando de un empresario que diversifica, al mismo tiempo que tiene la inversión de la industria textil, también sigue siendo comerciante, al mismo tiempo sigue siendo prestamista, aunque hay que aclarar que este oficio de prestamista fue forzado, fue por interés, y ahí sacó muchos bajos dividendos, pero el ser y ejercer este oficio de prestamista se dio para unos cuantos, un un Mediterráneo, un Turbide, pero no para Cayetano Rubio. Él lo hizo cuando se le presionó y a cambio de eso obtuvo estancos, propiedades, después invirtió en la industria y ahí se va a quedar en la industria, pero también era albacea, apoderado, era un tipo muy influyente. Yo creo que toda esta sombra brillante de Cayetano, o esta luz brillante, mejor dicho, la va a tener Cayetano hasta la década de los 60, hasta cuando se derrumba también el Segundo Imperio, 1867. Entonces estamos hablando de que Cayetano Rubio, por toda su profesionalización en ser un empresario de corte moderno, pues tenía esa necesidad de diversificar para equilibrar sus entradas y salidas de capital, y eso a la larga le va a permitir que en el momento de su muerte, en 1876, pues no es tan rico, tiene una fortuna de casi $500,000 de todos sus activos invertidos, pero bueno, no es tan pobre. O sea, al final salió como empatado en ese sentido de la inversión. Digo, al final a él no le interesaba acumular por acumular, por eso se arriesgó a invertir en la industria. Y eso es una característica que no todos los empresarios de la época tuvieron, ¿no? O sea, ahí hay que hablar de un Investing que tiene 7 millones de capital, a su muerte estamos hablando de la década de los 50, 60 del siglo XIX. 7 millones, que es muchísimo dinero. Estamos hablando que el periodo del siglo XIX es el periodo de acumulación capitalista global más importante de toda la historia, ¿no? Muchos de los de generaciones de herederos siguen viviendo
ahorita en el siglo XXI es de lo que acumularon sus antepasados en el siglo XIX. Y muchos de estos empresarios que siguieron siendo ricos y poderosos brincaron al porfiriato, ¿no? El caso de los Rubio, después de la muerte del patriarca, va a ser un camino diferente. Ellos ya no les van a interesar invertir en industria, ellos ya tienen otro tipo de intereses más comerciales, de propiedad. Entonces, Cayetano Rubio fue único en ese sentido, o sea, eso siempre hay que remarcarlo por esa necesidad empresarial, esa característica personal de acumular, de hacer negocios. Y yo creo que es un representante muy importante para entender el capitalismo moderno en México, y no nada más en Querétaro, ¿no? O sea, yo creo que habría que darle ese reconocimiento a Querétaro, que sí, o sea, mucho de su influencia, de sus negocios estuvieron amparados por el poder político, todo lo hacían. Era parte también de un escenario económico, político muy difícil, y todos eran acusados de contrabandistas, todos eran acusados de vendepatrias, todos eran acusados, sobre todo los ricos, pero al final era parte de un medio donde se tenía que sobrevivir como empresario, ¿no? Y él lo hizo. Digo, al final sus otras historias personales, familiares, la relación que tiene con Querétaro en el sentido, por ejemplo, del agua que necesitan sus empresas, ahí es otra cuestión que habría que analizar a detalle, porque al final es cierto, sus empresas contaminaron el agua, le quitaron el agua a la población de Querétaro, de la Cañada, siempre hubo problemas precisamente en ese tenor. Recuerden que una empresa textil necesitaba agua, necesariamente. Entonces, ahí era la estrategia también de Cayetano de instalar en el Molino Colorado, era ya una instalación previa, colonial, y después se trató de crear una empresa, otra vez revivir a la manufactura textil de paños, de lana, y fracasa a principios de la década de los 30, primer lustro, y Cayetano aprovecha esas instalaciones que ya habían sido establecidas en una segunda instancia por los empresarios de Querétaro, y ahí es donde lanza su empresa modelo, ¿no? Su empresa estrella, que va a ser Hércules, ¿no? Entonces, estamos hablando de un empresario importante, pero que también a veces en ámbitos locales pues se necesitan más que hacer apologías o decir todo lo bueno que hizo este empresario, pues también hay que hablar de una manera objetiva cuestiones concretas donde se vio envuelto este personaje, ¿no? Pero bueno, la historia lo va a juzgar y nosotros como lectores también podemos interpretarlo. Oye, hablando de la importancia de Cayetano a nivel nacional, en la década de los 50, ¿qué implicaba tener una empresa textil con 2.500 operadores? Mucho. Va a ser un camino muy difícil para la industria, incluso cuando hablamos de industrialización, que ya es una extensión de la industria a casi todos los espacios territoriales del país, es hasta el periodo posterior cuando podemos hablar de una primera etapa de industrialización. Aquí nada más estamos en los cimientos, en los inicios de un desarrollo industrial en México de corte moderno, y pues sí era muy complicado porque no había mercado interno, como comento, se tenía problemas de financiamiento. Cayetano Rubio, para poder sacar adelante su empresa textil, se endeudó constantemente. Él tenía esa necesidad de pedir prestado a los máximos prestamistas de la época, pero también tenía una constancia, siempre pagaba. Siempre hipotecaba a la compañía Hércules a cambio de un jugoso préstamo, pero siempre pagaba en el plazo. Él era del grupo élite, dice Rosa María Milla Cosío, de aquellos empresarios, estoy hablando con un top de 10, que se autoprestaban y sabían que con estas hipotecas que suscribían iban a, pues no iban a perder los empresarios que prestaban. Cayetano siempre pagó a tiempo. Entonces son unas características de este personaje que nunca le quedó mal al círculo, y por eso siempre fue bien visto, ¿no? Tal vez entre los políticos era muy mal visto, quien acumulaba en tiempos de crisis, pues es mal visto, es como a veces vemos a los Oscar, a veces a los Slim,
puede ser a Salinas Pliego, pero pues sí, o sea, son tipos que están aprovechando las condiciones políticas, económicas y toda su cultura empresarial a través de generaciones, y pues ahí están sobreviviendo, algunos más que otros, pero hay más. El caso de Rubio y los demás era similar. Entonces era un empresario en ese sentido arriesgado. Había que replantear que gracias al favor político, que también hay que remarcarlo muy bien, él pudo tener materia prima fresca de Nueva Orleans, él pudo comercializar equipos de maquinaria de Inglaterra, de los mismos Estados Unidos. Él pudo siempre tener las facilidades para pagarle a sus empleados. Recordar que los capitalistas de ese momento, sobre todo los que estaban en el top, tenían el poder de la circulación de la plata. Si tú tienes acciones en la minera de Zacatecas, que es la mina más importante en ese momento del país, pues tienes esa potestad también de fabricar monedas, y a su vez eran muy importantes. Por ahí es un problema que los puedo aconsejar, si no hay circular, no se puede hacer el comercio, ¿no? O el comercio se hace muy chiquito, muy local, muy doméstico. Entonces, la moneda fraccionada, paulatinamente, de otro nacional va a empezar a circular, pero no es hasta la institucionalización bancaria en la década de los 60 cuando realmente podemos hablar de que se están sentando las bases para la circulación de las monedas, para la estabilidad de las monedas, para que de alguna manera haya un tesoro que respalde esa circulación, etcétera, etcétera. Entonces, Cayetano va a fincar toda la línea de acumulación vertical desde tener la circulación de la moneda, de tener esa posibilidad de importar, exportar a través del negocio comercial los equipos, los insumos para sus empresas industriales, y también producir y comercializar, porque también él financió gran parte de los caminos que conectaban al México comercial del siglo XIX. Entonces, tenían todo dado. El único impedimento para Cayetano Rubio eran los conflictos bélicos. Cuando el conflicto se trasladaba a donde estaban sus intereses, ahí era el pesar de este empresario, ¿no? Entonces, al final, en la medida que pudo, eludió ese vendaval político, esa parte bélica, la parte de los préstamos forzados, y pues salió airoso, ¿no? Es una de las características de Rubio, y al final, pues yo creo que también, en la medida que fue envejeciendo, porque él murió de 83 años, en esa medida también puede ser que la capacidad de negociación, más allá de que se aleja de Antonio López de Santana, a partir del 54, pues también empiezan a minar o a afectar en la parte de su negocio, ¿no? 1856 hace su primer testamento, ¿qué quiere decir? Que se andaba petaleando. Entonces, eso también está en parte, ¿no? Al final sale también de ese trance de salud y hasta el 76 muere, ¿no? El problema es que ya en ese periodo ya no diversifica, ya no acumula. Entonces, ahí son cuestiones que el investigador tiene que empezar a primero preguntar y después a responder mediante una investigación. Entonces, ahorita, por ejemplo, lo que es la etapa de los 60 hasta su muerte es la parte del declive empresarial de Cayetano Rubio. Y es lo que ahorita estoy investigando, porque en ese periodo dejó de tener la estrella política, a pesar de que tenía ese grupo de poder importante entre los empresarios del periodo, ¿no? Aparte, el mercado interno ya está muy amplio, ya hay mucha competencia tanto interna como externa. Estamos hablando que ya en la década de los 70 estamos hablando de 60, 70 otras empresas de la industria textil a nivel del territorio nacional. Hay mucha competencia ya. Entonces ahí, dentro de la competencia, el que está mejor posicionado en cuanto a la calidad, inversión, tecnología, producción, comercialización, pues son los que están abajo, ¿no? Y esto les va a perder presencia a partir de la década de los 60 del siglo XIX. De tal manera que en 1888 Rascado, que pues es muy de don Cayetano, ¿no? Por una parte, él se encarga durante los 72 días de
lealtad al emperador Maximiliano de Habsburgo. Pero por otro lado, en su hacienda de la Cañada está sentado nada menos que el cuartel general del general republicano Mariano Escobedo. Entonces, esta es una manera real de hacer política de don Cayetano, que siempre le apostaba a los dos bandos para que quien perdiera, o sea, don Cayetano hasta cuando perdía ganaba, ¿no? Y aunque dice que la historia no se repite dos veces, pero como se parece, precisamente estaba escuchando la presentación del libro El Fiscal Imperial de Gers Manero, que hace el periodista Jesús Lemus, y precisamente hablaba de este modus operandi que es muy empresarial. Un Gers Manero que por un lado le está invirtiendo mucho dinero a la campaña de Fox, pero al mismo tiempo a la de López Obrador para el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Y en don Cayetano Rubio lo satanizamos, pero pues es una manera en la que siempre ha operado el capital económico, porque necesariamente requiere de los favores políticos, ¿no? Entonces, en este sentido, para ir cerrando, ¿nos puedes decir, por ejemplo, hablabas de cómo lo denigraba Ángel Calderón de la Barca, el primer ministro plenipotenciario de España en México, Manuel Paino, autor de Los bandidos del Río Frío, lo que decía de él, ¿quién más decías? Carlos María Bustamante. ¿Nos puedes hablar de cómo lo satanizaban? Sí, yo creo que pues ahí donde caracterizamos a este tipo de empresarios, a este tipo de individuos, al final algo que les dio la muestra precisamente de cómo iban a actuar con un punto de vista estratégico fue que cuando se da el término de la independencia y después pues una pugna contra los españoles, y en 1827, primera vez, la última 1829, se expulsan a los españoles. Muchos de ellos se llevan sus capitales, y otros alegando cuestiones de impedimento físico y también que habían sido grandes apoyadores de la causa revolucionaria, pues se quedan. Hay varias formas de decir: soy mexicano porque apoyé y un préstamo, etc. Entonces, creo que al final, como comento, este tipo de personajes son empresarios muy pragmáticos, que van a apostar a los dos bandos en la medida de que siempre hay posibilidad de beneficio, y él siempre va a salir a pesar de que tuvo preso en Rubio, pero sabía que lo iban a sacar, sabía la importancia que él como empresario y todo su caudal representaba para el gobierno. Tenía amigos muy poderosos tanto en el ámbito como en la política como en el ámbito económico, pero al final yo creo que es una característica necesaria para aquel que pues arriesga capitales en momentos difíciles, ¿no? No sé, habría que replantear ya en tiempos contemporáneos esa característica, porque al final el Estado desarrollista mexicano apoyó sin ninguna restricción a la clase empresarial nacional casi como 40 años, 70 años, ¿no? Entonces, hasta los 70 que hay una crisis y una disputa por la nación, y ahí habría que ver precisamente cómo estos empresarios entendieron la política, porque habían dicho: es que no son políticos, pero siempre han hecho política los empresarios, ¿sí? Algunos se habían retirado porque solamente por saludar, entre comillas, de manera simbólica, pues con eso ya recibían el apoyo político, ¿no? Entonces, habría que ver estos tiempos actuales con respecto a cómo pues están de manera equilibrada en dos bandos, porque ellos nunca van a perder, es cierto, pero a veces pierden, dice Miguel Cosío, Rosa María, que muchos de estos empresarios que empezaron prestando, empezaron ganando mucho dinero, ya para los 40 habían perdido todo porque el gobierno no les pagaba. Entonces, lo que van a aprovechar algunos como Rubio, que
es que a cambio de mi dinero, que siempre era un 10% circulante de todo el préstamo total, lo total era la deuda interna o externa en papeles, pero bueno, él lo que recibía eran estancos, y gracias a ese vínculo, de ese puente de los estancos, pudo dedicarse a la industria. Entonces, al final yo creo que son etapas que va atravesando el empresario y va a aprovechar. De repente le dicen a los empresarios mexicanos, no es crítica, nada más es circunstancia. Cuando se privatiza la banca, cuando se privatizan las empresas estratégicas nacionales, Teléfonos de México o la televisión, les dicen, miren, en ganga, a mensualidades sin intereses, les ofrezco Imevisión, les ofrezco Telmex, les ofrezco AXA. Claro que van a invertir, pero no son especialistas, no importa. Me lo está dando a meses en abonos chiquitos, a largos meses sin intereses. Claro que voy a invertir. Es que no eres especialista. No, pero no voy a ser especialista. Entonces yo creo que al final es parte también de la actitud pragmática de los empresarios. Recuerden también que sí, son españoles, eso también tiene una característica también de la descendencia, de la sangre. Pero también ellos, y es una cosa que también hay que decir, Cayetano Rubio, por más que sea español, es un empresario mexicano. Porque se hizo en México, acumuló en México, muchos de estos empresarios de la época acumulaban y se iban a la península, mandaban a sus hijos a Europa y ya se quedaban. Entonces manejaban todo por telégrafo, o por teléfono, o por internet. No sé, son cuestiones que habría que replantear. Y Cayetano Rubio no, él vino, invirtió y demás. Decían por ahí en una crítica que siempre está, ¿por qué los hijos de Cayetano no siguieron sus pasos? Entonces eran otros tiempos, era otro confort, ellos no necesitaron arriesgar capitales, el poco capital que se arriesgó fue por la compañía de San José, pero Calomera Bustamante, pero le duró un poco el gusto porque no supo lidiar con una empresa pequeña, ¿no? Y al final del día pues, se dedicaron a otros negocios y siguieron invirtiendo, pero invirtiendo de manera más cómoda, ¿no? Entonces, es la característica del empresario y podemos verlo desde el punto de vista de dónde invierte, ¿no? Desde una empresa que produce alimentos a una empresa que produce acero. ¿Dónde está el riesgo? De las empresas de acero. Entonces, ahí es donde podemos ver precisamente cómo estos empresarios se van delineando, van constituyéndose y al final son los que trascienden más dentro del ámbito económico. Y el resplandor político, pues ya también tiene que ver con el vínculo que tienen en estos empresarios, ¿no? Entonces, la sombra de Querétaro sigue siendo muy fuerte. El problema es que a veces en la parte cívica, identitaria, pues se pondera mucho lo poco que se tiene, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro análisis. Oye, Oscar, ya para terminar, ¿podrías contestar esta pregunta que nos están haciendo por Facebook? Dice, ¿cuál fue el mayor impacto de la fábrica de Hércules en la sociedad queretana? Es una pregunta bien abierta, ¿no? Desde el punto de vista económico, pues fue apabullante la influencia de la compañía Hércules. Desde el punto de vista social, cultural, político, yo creo que se extendió en la medida que la empresa se volvió simbólica y muy importante para la comunidad queretana. Entonces, crió todo Hércules, una comunidad muy identificada precisamente con la parte fabril, con todas las señales sociales y culturales que emanan precisamente de una fábrica, de una empresa. Y más adelante, a lo largo del tiempo, pues también fue constituyéndose y transformándose porque la sociedad siguió su marcha. Entonces, creo que habría que desmenuzar todavía más la parte social y cultural de la herencia y de la influencia que tuvo Hércules como unidad económica, pero también como unidad social y cultural, ¿no? Eso todavía está por descubrirse. Ahorita, por ejemplo, ¿qué son las instalaciones que un día fueron una fábrica textil, la primera de su tipo, la más importante durante casi 2 décadas del siglo XIX? Yo creo que también habrá que replantearlo, ¿no? Cómo ahora la cervecera Hércules está ocupando un lugar, aprovechando la historia, la memoria histórica
de la compañía textil Hércules. Entonces, eso habría que replantearlo, o los otros establecimientos que están ahí, añadidos, el mismo seminario, la universidad, la Marista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que hay muchos hilos de influencia de la compañía. Lo que sí debemos de matizar es la influencia de Cayetano, de manera individual, ¿no? Porque él radicó básicamente durante toda esa etapa empresarial fuera de la ciudad de Querétaro, ¿no? Entonces habría que ver hasta dónde él puede ser, más allá de su empresa, un símbolo importante dentro de la identidad queretana, ¿no? Pero bueno, si lo vemos en equipo, en conjunto, pues si lo ponemos junto a la compañía Hércules, pues sí es importante, ¿no? Él era el empresario principal de esta empresa. Muy bien, muchas gracias, doctor Oscar. Abrimos el micrófono para si alguien de los que nos acompaña el día de hoy tuviera alguna pregunta para el doctor. ¿No? Bien, doctor, pues creo que fue una conferencia de verdad muy gratificante y muy enriquecedora.